Bienvenidos de nuevo a nuestra actualización macroeconómica semanal en Acciones y Valores, hoy lunes 27 de mayo de 2024. Hoy recapitularemos los eventos económicos significativos de la semana pasada y abordaremos los principales anuncios macroeconómicos esperados en los próximos días. Comencemos pues en Estados Unidos, donde los datos recientes destacaron cómo las altas tasas de interés están afectando negativamente la demanda en el sector inmobiliario, afectando tanto las ventas de vivienda como nuevas como usadas, aunque la oferta creciente y las estrategias de venta pueden ofrecer algún alivio a largo plazo. Las tasas hipotecarias influenciadas por la persistente inflación del primer trimestre del 2024 han aumentado considerablemente. Según Freddie Mac, la tasa fija a 30 años subió del 6.6% a principios de febrero a más del 7% a mediados de abril. Este incremento ha provocado una disminución significativa en la compra de viviendas, resultando en una caída en las ventas tanto de viviendas nuevas como usadas. Del lado positivo, los pedidos de bienes durables en Estados Unidos aumentaron un 0.7% en abril, desafiando las expectativas de una caída y marcando una racha de 3 meses de crecimiento que sugieren una industria manufacturera más firme. La fabricación de alta tecnología impulsada por el auge de la inteligencia artificial y la automatización y los pedidos de vehículos de motor que han vuelto a la normalidad con la estabilización de las cadenas de suministro son destacados en términos de crecimiento anual. Esperamos que los sectores sensibles a las tasas de interés mejoren gradualmente cuando llegue la flexibilización de la política de la Reserva Federal a finales de año. La Fed se mantiene firme en su política de mantener las tasas hasta asegurar que la inflación regrese a su objetivo. En las actas de la reunión de la última sesión de Junta del Banco Central de mayo, señalan que ganar esta confianza está tomando más tiempo del previsto debido al continuo impulso económico y al estancamiento del progreso de la inflación. Se destacó que aunque la política monetaria se consideraba restrictiva, muchos funcionarios cuestionaron el grado de moderación económica y varios expresaron su disposición a aumentar las tasas si fuera necesario. Además, consideraron que les tomaría más tiempo del previsto anteriormente ganar confianza en que la inflación está encaminada hacia el objetivo del 2%. Por otra parte, los informes del PMI de mayo sugieren que la economía está en camino de expandirse al ritmo más rápido en 25 meses, con aumentos en los costos de insumos reportados por los fabricantes. Se espera que el mercado laboral se debilite y que la inflación disminuya a largo plazo al final del año, lo que podría llevar a un primer recorte de tasas en diciembre. Sin embargo, los riesgos apuntan a una mayor resiliencia económica y un descenso más prolongado de las presiones sobre los precios. El martes conoceremos la confianza del consumidor de los Estados Unidos. La desconexión entre la confianza del consumidor y el gasto ha sido notable durante el último año. Según el Conference Board, la confianza de los hogares ha caído durante 3 meses consecutivos, alcanzando en abril su nivel más bajo desde el verano del 2022. Sin embargo, el gasto real de los consumidores se expandió a una tasa anualizada del 2.5% en el primer trimestre, cerrando un trimestre en 2.4% más que el año anterior. Se espera que el índice de confianza del consumidor caiga a 96 en mayo. El viernes conoceremos los ingresos y gastos personales de los Estados Unidos. A pesar de la baja confianza, el sector de los hogares ha demostrado resiliencia. El gasto del consumidor fue más fuerte de lo esperado en marzo, aunque la tasa de ahorro personal ha caído a un mínimo histórico del 3.2% y los costos de endeudamiento han desacelerado la expansión del crédito al consumo. En abril se espera, en cuanto a gasto personal, un aumento modesto del 0.3% tras un aumento del 0.8% en febrero y marzo. Las ventas minoristas se mantuvieron estables debido a un adelantamiento del gasto por la Semana Santa. En ingresos personales se prevé un aumento del 0.3%, aunque los salarios fueron sólidos en el primer trimestre. Hay indicios de una relajación del mercado laboral y un debilitamiento del crecimiento salarial. El dato de la semana será el viernes cuando conozcamos el deflactor del PCE de los Estados Unidos. Recuerden que es la medida preferida de inflación de la Reserva Federal. Se espera un aumento del 0.3% manteniendo estable el crecimiento de la renta real. Se prevé que el deflactor básico del PCE se estabilice en torno al 2.8% anual en abril. Se anticipa que la reducción del crecimiento del ingreso ajustado a la inflación desacelerará el gasto de los consumidores en el segundo semestre del 2024, ayudando a controlar la presión inflacionaria. En otros frentes vimos como en el Reino Unido la semana anterior las presiones inflacionarias se desaceleraron menos de lo esperado en el mes de abril, lo que apoya la perspectiva de un recorte de tasas de 25 puntos básicos en el mes de agosto en lugar del mes de junio. La inflación general disminuyó al 2.3% interanual cuando se esperaba 2.1%. La inflación subyacente por su parte desaceleró modestamente al 3.9%. A pesar de las sorpresas inflacionarias, se espera un recorte inicial de tasas en agosto, ya que los funcionarios del Banco de Inglaterra han indicado la proximidad de recortes de tasas. También en el Reino Unido el PMI manufacturero subió a 51.3, el nivel más alto desde junio del 2022. Con nuevos pedidos también aumentó a 51.8. El PMI de servicios cayó a 52.9, aunque se mantuvo en expansión por séptimo mes consecutivo. En general, los PMI sugieren una recuperación moderada y continua de la economía del Reino Unido. En la eurozona, por su parte, el crecimiento salarial ha persistido hasta principios del 2024, pero se mantiene la expectativa de un recorte de tasas en el mes de junio. Los costos laborales del primer trimestre aceleraron al 4.9% interanual. Los salarios negociados se mantuvieron en 4.69%, influenciados por pagos únicos. Posteriormente, los comentarios del Banco Central Europeo mencionaron que se espera que las presiones salariales se desaceleren en 2024.
En perspectiva del Banco Central Europeo, los datos salariales refuerzan la expectativa de un recorte inicial de 25 puntos básicos en junio, seguido de una pausa en julio y una reanudación del recorte posiblemente en el mes de septiembre. En cuanto a los informes del PMI manufacturero, estos aumentaron a 47.4, indicando una contracción más lenta del sector industrial, pero el de servicios se mantuvo en 53.3, señalando una expansión constante del sector. Por su parte, el PMI compuesto subió a 52.3 desde 51.7 en abril, indicando una recuperación económica fortalecida. Esta semana conoceremos el IPC de la eurozona. Las cifras de inflación del IPC de mayo de la eurozona permitirán entender el posible desarrollo del ciclo de flexibilización monetaria del Banco Central Europeo este 2024. Dado el significativo progreso de la desinflación, un crecimiento económico modesto y señales claras de las autoridades, confiamos en que el Banco Central implementará ese recorte inicial de 25 puntos básicos en junio. Aunque no esperamos que las cifras de inflación de la semana cambien, nuestro pronóstico de recorte de tasa en junio serán útiles para evaluar nuestra perspectiva de una pausa en julio. En Japón, finalmente, durante la semana pasada vimos como el PMI compuesto subió a 52.4, un aumento del PMI manufacturero y una caída del PMI de servicio. En general, las encuestas del PMI de mayo muestran una recuperación económica continua en la eurozona del Reino Unido, con ciertos sectores mostrando más dinamismo que otros. Las perspectivas de precios indican una moderación en el aumento de costos, aunque permanecen por encima de los niveles prepandemia. Cierro con esto, el viernes conoceremos el PMI de China. Las cifras oficiales del PMI de mayo proporcionarán una visión actualizada del estado de la economía china. Recientemente, los datos económicos de China han sido variados. Durante el primer trimestre el PIB creció un sólido 5.3% interanual y los PMI de marzo fueron alentadores. Sin embargo, en abril los PMI disminuyeron y el crecimiento de las ventas minoristas ha sido decepcionante en los últimos 2 meses. Este panorama mixto ha generado incertidumbre sobre las perspectivas de crecimiento en China. Se espera que el PMI manufacturero esta semana se mantenga estable en 50.4 y el PMI de servicios aumente modestamente a 51.5. De concretarse estas cifras, consideraríamos que son coherentes con nuestra perspectiva de una desaceleración económica en el mediano y largo plazo. Creemos que los desafíos estructurales y las tensiones geopolíticas limitarán el crecimiento económico de China en los próximos años. Tras alcanzar probablemente el objetivo oficial de crecimiento del PIB de alrededor del 5% de este año, prevemos una desaceleración a un crecimiento del 4.4% en 2025. Hola, hablando de Colombia, esta semana será importante por las cifras que va a revelar el DANE respecto del mercado laboral para el mes de abril. Recordemos que para el mes pasado, en marzo, la tasa de desempleo tocaba el 11.3%, con una tasa de ocupación cayendo ligeramente hasta el 56.7%. En esta ocasión, en investigaciones económicas, estamos esperando que la tasa de desempleo urbana, que solo incluye las 13 ciudades principales del país, sea de al menos 10.7%, menor a la de hace un año, pero similar al promedio entre 2016 y 2019. Aunque esa corrección pues, podría ser mayor a los registrados en abril de 2023. En términos desestacionalizados en todo caso, y como se ha venido observando un incremento en los últimos meses, creemos que este dato de abril seguiría ajustándose a esa tendencia alcista que ya viene registrándose por más de 8 meses. En todo caso, pues toca decir que estos cambios se dan en un contexto de presiones inflacionarias, altas tasas de interés y desaceleración económica que está reteniendo la reactivación del crédito, especialmente empresarial, y en medio de un aumento de la incertidumbre laboral en el país a medida que se discuten las reformas en el Congreso. Recordemos que la semana pasada en Colombia, pues el calendario económico fue bastante breve. Del lado de la publicación de los datos de balanza comercial de marzo por parte del DANE, unas importaciones de 4.757 millones de dólares. Es una cifra bastante menor a la que se había registrado hace un año de 5.857, y dentro de esas importaciones casi que todas las divisiones han venido experimentando reducciones en lo corrido del año, destacándose pues caídas importantes en bienes de materias primas y bienes de capitales, por supuesto también bienes no duraderos para el consumo. Para el siguiente dato, estaríamos esperando en realidad una recuperación del sector externo en medio de una dinámica más resiliente de la economía global y un contexto de precios estables de las materias primas. Lo que es cierto es que el enfriamiento económico local seguirá y persistirá pues debido a factores como el alto nivel agregado de precios, costos de financiamientos elevados, y caídas en las confianzas tanto de los consumidores como de los empresarios.
Entre otros pronunciamientos importantes de la semana pasada, conocimos el de el viernes, en donde el presidente Gustavo Petro afirmó que si las comisiones terceras no aprueban aumentar el techo de la deuda, cercano a unos 17.600 millones de dólares, se podría estar decretando una emergencia económica o declarar cesación de pagos. Aquí es importante destacar que, a diferencia de otros países como México o Rusia, Argentina, Ecuador y Grecia, Colombia no muestra señales de una crisis inminente ni ha enfrentado cesación de pagos en su historia reciente. Por tanto, es importante mencionar que esto podría generar un pánico innecesario. Sabemos que la recaudación de impuestos se ha venido afectando por un menor crecimiento económico, pero pues no justifica una emergencia económica. Según la Constitución, esto solo se declara en situaciones graves e inminentes, como ocurrió en la pandemia, pero pues no es el caso actual. Sí vale resaltar que pues el ministro de Hacienda posterior a esto reafirmó su firme compromiso de cumplir con los pagos de la deuda pública externa y esto pues podría estar calmando un poco los ánimos en el mercado que se experimentó el viernes a causa de estos pronunciamientos justamente. Eso es todo por hoy y que tengan una buena semana.